Ya saben, pueden seguirme en mis redes sociales. En Facebook como The Pilot Face y en Instagram como InThePilot. Y no se olviden suscribirse a mi canal de YouTube, The Pilot TV. El día de hoy es un día muy bonito porque tenemos un invitado muy grato que es Rafael Rey. Aquí está. Un gusto tenerte aquí, Rafael, por primera vez en The Pilot. ¿Qué tal? Efectivamente, por primera vez. Muchas gracias por la invitación. A tus órdenes. Por primera vez. Un gusto tenerte aquí. Y bueno, para conversar de todo un poco, en realidad, sobre la política convulsa que estamos experimentando ahora. ¿Cuál es tu percepción sobre la situación política actual? Yo diría que es un desastre, pero es un desastre no porque la política sea un desastre, sino porque las personas que están haciendo política actualmente no han sabido estar a la altura, con excepciones, por supuesto, porque siempre hay gente que actúa poniendo lo mejor de sí y que actúa con sentido común y con coherencia. Pero hay muchísimos ineptos y muchísimos incapaces y muchísimos sinvergüenzas. Pero no solamente la política, cuando hablan de política la gente identifica el Congreso de la República. Así es. Bueno, peor es el Poder Ejecutivo hoy día, peor es la Fiscalía de la Nación, peor es el Poder Judicial. O sea que, digamos, no sé si peor, por lo menos igual. Por cierto que el otro día salió una encuesta en la que se ratificaba que el Congreso tiene un desprestigio tremendo y tiene una aprobación de solo el 10%. Pero resulta que tiene un empate. Con los fiscales. Así es, porque la Fiscalía tiene también desaprobación del 85% y solamente 10% de aprobación. Así es, está cayendo el circo de naipes. De manera que, exactamente, de manera que, como digo, la política no se desprestigia sola, se desprestigia porque la desprestigian las personas que hacen política. Los actores. Los actores. Y los hay, como digo, sinvergüenzas e incapaces tanto en el Ejecutivo como en el Poder Judicial como en el Congreso. En todas las esferas. Y bueno, ya que comentamos esto, ¿la democracia está quebrada actualmente con los últimos sucesos? Yo diría que es que no estamos viviendo una verdadera democracia. Bueno, sí. Es decir, la democracia no es una forma de gobierno estúpida donde los corrompidos o los incapaces son los que dicen o hacen y los ciudadanos son los que sufren. La democracia bien concebida y por supuesto bien defendida como debe ser defendida es una de las formas de gobierno que permite que el país vaya mejorando en todos sus aspectos y que los ciudadanos mejoren sus condiciones de vida constantemente. Así que lo que vivimos en el Perú en realidad no es una democracia. El otro día entrevistábamos en un programa de televisión que yo tengo que se llama Rey con Barba, permíteme hacer la pequeña propaganda. Tenemos un programa que se llama Rey con Barba y Tudela en Willax Televisión a las 9 de la noche, los domingos, de 9 a 11 de la noche. Y cada vez que está en Lima, Román Sendoya, que es un periodista y un empresario español, que es muy inteligente, lo invitamos. Y lo invitamos el domingo pasado y definió la situación política de hoy en el Perú como un estado de ficción democrática. A mí me pareció genial la frase. Efectivamente, es una ficción democrática. Los medios de comunicación, que con excepción de Expreso, y dicho sea de paso, estamos en Expreso Televisión, sí. ¿No? Con razón hay dos ejemplares de Expreso aquí delante. Te iba a preguntar por qué doble, pero claro, me había olvidado que estamos en esta casa. Así es. Pero con excepción de Expreso y de muy pocos medios de comunicación adicionales, la prensa de hoy en el Perú es una basura. Y gracias a lo que esa prensa está haciendo, gracias a la basura y a la cloaca que están haciendo desde el periodismo, es que estamos viviendo esta ficción de democracia. Y por eso es que la gente, o sea, la culpa de quienes actúan de esa manera, llevan, digamos, por los que actúan de esa manera, son los culpables de que la gente piense que la democracia es esto, y que es un fracaso, y que por tanto haya gente que quiera a veces dictadura. En realidad la gente no quiere dictadura, no. Lo que la gente quiere es firmeza en las decisiones. Sí, un orden social que vuelva el país a su cauce natural. Y bueno, ya que tú tocas el tema de la prensa basura,
justo tú escribiste un Twitter hacia la periodista Sigrid Bazán, una periodista abiertamente comunista, Sí. porque ha viajado inclusive a Chile, a No, varios además lo ha lugares. declarado ella. Claro, y que lo es ha comunista. declarado y que pertenece a las filas de las organizaciones comunistas. Pues tú le respondiste de una manera bastante sagaz, ahí mírenlo, ¿no? Ella, bueno, escribió un tema sobre Mamani y bueno, tú le respondiste, has estudiado ciencias políticas. Sí. Y al final, En la PUC, en la ex-PUC, como le en digo la yo. ex, porque ella de Está aquí católica, cerquita. Sí, de católica tiene poco, ¿no? Y al final sentencias con que el marxismo, pues, no hace daño a las neuronas, prácticamente, al cerebro, sí, cerebro. al cerebro. Entonces, Rafael, Sí, es que... has vengado una generación, de verdad. Mira, lo que Has pasa es vengado que una generación. me acuerdo clarísimo hace pocos días que respondí eso, porque es que ella dice que no lo expulsan a Mamani, Sí. ¿no? Pero Desconoce, pues, completamente la Constitución. y Después los le han hecho códigos. ver que no se refería a que el Congreso no lo había expulsado, sino que la bancada no lo había expulsado. Bueno, dejémoslo en todo caso. Sí. Hoy día yo, que como dice Pablo Bustamante, un amigo mío, que por cierto escribe un blog que se llama Lampadia, que es extraordinario, y les recomiendo a los televidentes que lean ese blog que se llama Lampadia, porque da una información y unos comentarios y unos artículos francamente muy buenos. Como Pablo Bustamante ha comentado muchas veces, siento lo mismo que él. Nosotros no somos peruanos, yo no soy un peruano que ha perdido su capacidad de indignación, ni he perdido mi capacidad de admiración. Y hoy día, mi capacidad de admiración y mi capacidad de indignación se ha activado especialmente cuando he escuchado una grabación reciente de ayer o de antes de ayer de la señora Marisa Aglave, que es otra comunista. Oh, Dios mío. Abortera. La comunista abortera. Abortera, además, sí. Pero que comenta, yo no sé si van a escuchar los televidentes, porque no me resisto a ponerlo, porque dice, a ver, vamos. Acorralados con el señor Castañeda y con otros grupos políticos detrás permanentemente, y lo que importaba era defender lo que queríamos para nosotros era la institucionalidad, y por eso es que hicimos lo que hicimos, porque enfrentamos una mafia. Y ustedes o sea, Dios mío, hicimos lo que hicimos, o sea, ella, la Villarán, lo que Castro dice Gómez, Villarán. y todos estos sinvergüenzas que ahora ya se ha recontraprobado, incluso la propia Villarán ha reconocido que recibieron todos estos dineros, estas coimas, de empresas, además de corruptas, empresas que tenían contratos con la Municipalidad de Lima, y siendo ella la principal, ahora que reconocen, dice, no solo lo justifica, como lo ha tratado de justificar también la Villarán, Claro, el mismo discurso. con un cinismo increíble, Total. ¿no? Diciendo, sí, pido disculpas, pero yo lo volvería a hacer. Porque combatió una mafia, es decir, creó una mafia para combatir otra mafia. Exactamente. O sea, como si el fin justificara los medios. Inaudito. Si eso es así, señora Marisa Aglave, si ustedes dicen ahora con cinismo increíble que hicieron lo que hicieron, es decir, coimearon como coimearon, se corrompieron como se corrompieron, para evitar que lo que ustedes llaman una mafia llegara al poder, entonces no me digan que, por ejemplo, no se podría justificar, siguiendo el ejemplo de ustedes, al Grupo Colina. Siguiendo la misma lógica. Claro, es decir, el Grupo Colina formó un grupo para asesinar a terroristas que a su vez nos estaban asesinando. Y que eran terroristas de verdad. Que eran terroristas de verdad. Es decir, para defender a la sociedad de un terrorismo y de una mafia extremo. asesina, ellos se convirtieron también en asesinos. Es exactamente lo mismo. Bajo esa lógica no existirían delincuentes. No habrían delincuentes. Así es, en el cualquier mundo persona porque que roba un banco. lo dice porque estaba pobre. Estaba pobre. Pues, Claro. lo dice para que el banco no se siguiera aprovechando, porque los bancos siempre ganan. Entonces, es decir, siempre encontraríamos Más razones para cometer ponderación, delitos. por favor, el en cinismo ese Congreso. de la gente comunista y de la gente de izquierda es realmente asqueroso. Y ya que asqueroso. estamos hablando de comunistas, vamos a ver un videíto muy interesante sobre Anel Townsend. Otra. Sí. No me digas que también se está justificando. Uy, no, ya que hablamos de mafia, por ahí A habla ver. de una mafia. A ver, escuchemos las declaraciones de Anel Townsend en una entrevista que le hizo Mónica Delta. Vamos a ver las cosas que dice esta señora. En pocas semanas
ella me comunica que Salomón Lerner le ha presentado la propuesta de Fabre, cosa que Salomón ha confirmado. Y entonces, O sea, él lleva a Fabre. claro, él lo ha dicho públicamente, Ya. que él propone a Fabre, ella acepta a Fabre. Pero Pasa- Fabre ya estaba cuestionado, Fabre ya se le había vinculado con la representación de las empresas brasileñas y había en la gestión de Susana Villarán trabajos que estaban vinculados a esas empresas. O sea, digamos, la acuciosidad podría haber venido en ese momento, ¿no? Bueno, en ese momento lo que vino fue que la recomendación dada, y la decisión la tomó Susana Villarán, como es lógico, de buena fe por Lerner, Salomón Lerner, que lo ha dicho nuevamente, era que había tenido éxito en una campaña donde se supone que Ollanta no iba a ganar y que ahora había una situación donde prácticamente todo estaba en contra de la gestión de Susana Villarán. Oye, claro, ahí tienes. Ahí está clarísimo. Sí, yo entiendo Tenían que... un publicista peruano. Sí, pero- pagado, así pagado es. por empresas Pero, extranjeras, no, ¿no? pero primero tenían uno peruano. Ah, sí, claro. Y Lerner trae Fabre. a Fabre de su misma tribu, porque Sí. saben que trabajan entre ellos, Sí, sí. y se lo impone. Y Villarán, pues, como Pelele lo acepta. Sí, sí, sí. Dadas estas declaraciones, donde Anel Tausen los echa de una manera bastante, como se diría popularmente, rochosa, ¿tú crees que Lerner y Fabre deberían ser investigados en el marco del caso Odebrecht-Villarán, así como lo serán Sí. los rostros del no y todo implicado en el caso? Evidentemente, que igualito que en los sí. casos de los actores. A toditos. De los actores como Mónica Sánchez, ¿no? Que ahora se viene a escandalizar. O, en fin, por supuesto que sí. Ellos mismos no decían que nadie tiene corona, que Así todos es. somos iguales ante la ley, que hay que investigar a todos, que si no tienen nada de qué arrepentirse, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el Efectivamente, problema? yo siempre he dicho eso. Mira, yo te voy a contar una cosa. Cuando yo fui congresista, que fui muchos años congresista, a mí en el Congreso, en la época de la caída de Fujimori, después de la caída de Fujimori, como yo he apoyado en su momento muchas cosas positivas que se hicieron en el gobierno de Fujimori y las volvería a apoyar, así como critiqué una serie de errores, de abusos que se cometieron en la época de Fujimori y los volvería a criticar, y eventualmente si me equivoqué me corregiría, pero justamente por haber apoyado una serie de medidas positivas para el país del gobierno de Fujimori, por supuesto, los que llegaron después, toledistas, marxistas, humanistas, etcétera, pues se empeñaron en acusarme, ¿no? Como y a con mí, todos. sí, bueno, y a mí me acusaron, me pusieron 5 acusaciones constitucionales distintas. Muy bien. En el Congreso, como sabes, a los parlamentarios que teníamos inmunidad, se tiene que discutir dentro del Parlamento si es que se forma una comisión investigadora o si la acusación pasa directamente a la subcomisión de acusaciones constitucionales. Muy bien. Y entonces cuando se iba a debatir si se formaba o no una comisión investigadora, yo dije, un momentito, no perdamos un minuto de tiempo. Yo soy el primero que quiere que se forme una comisión investigadora, porque el primero que le interesa que esto se discuta hasta el fondo soy yo. Así es. Investíguenme todo lo que quieran, porque yo en esa investigación voy a demostrar la patraña de estas acusaciones. Y así fue. Los propios acusadores tuvieron que reconocer que efectivamente era inocente de todas las estupideces que decían y que nos Así es, habían... y que habían Es decir, mentido. el que no tiene ningún miedo debería No la someterse a la teme. investigación. Y ahí veamos unas fotitos pues para recordar un poquito de memoria, de Memorex, de este señor Lerner con Ollanta Humala. Él también de la manito allí, los dos, qué lindos, su premier pues, ¿no? Y luego el mismo señor Lerner con Susana Villarán. Qué coincidencia, No sé, claro, se la apoyaron. Siempre para, se juntan sí. entre ellos. Ahora bien, Sí. seamos justos. Una foto no implica No, claro. ningún delito necesariamente, ¿no? El asunto es el nivel de cercanía con los proyectos que se ejecutan. O sea, lo que importa es, ni siquiera el nivel de cercanía, lo que importa es lo que hicieron en Así realidad es. o lo que supieron en su momento. Entonces, Que sea investigado. lo que yo interpreto, por ejemplo, de las declaraciones de esta señora congresista ahora, Glave. Glave, es que sus palabras son, hicimos lo que hicimos, es decir, ella se incluye. Ajá. Hizo ella con Por eso, Villarán y tiene que con Gastro. ¿no? investigarla. Por supuesto Ya que se hay que echó, ya investigarla se a echó ella. Ella solita. solita se ha echado. Entonces, lo hicimos porque
teníamos que combatir una mafia. Y dice otra cosa que ya no la puse porque es muy largo, dice, nosotros estábamos en el municipio defendiendo la institucionalidad y los demás partidos políticos, no solamente el de Castañeda, sino los demás partidos, lo que querían era ocupar nuestro puesto. ¿Y cuál es el problema? Evidentemente, en eso consiste el juego democrático, que los diferentes grupos políticos quieren acceder al poder. Y una vacancia es algo legítimo. Ver como una amenaza el que otros quieran ocupar la municipalidad en vez de ella es no entender la democracia. Por eso es que digo que vivimos una ficción de democracia. Así es, concuerdo contigo en ese detalle. Y bueno, que estos señores, tanto Lerner, Fabre, Glave, Villarán y todos los implicados, los actores, que sean investigados, porque el que no la debe no la teme. Y ellos, yo me acuerdo que siempre criticaban esa frase, nosotros matamos menos. Pues ellos robaron menos. Así. Es decir, sí, efectivamente, nosotros robamos, pero robamos para que otros no robaran. Para que otros no robaran más, según ellos, ¿no? Entonces, según ellos, sí, claro. Bueno, ya que hablamos de estos temas, pues recordemos que el presidente García, que en paz descanse, tuvo muchas duras críticas hacia todo este sector caviar que lo acosaba, porque es la verdad, le hicieron un bullying fiscal, así como en el colegio le hacen a los niños. Un bullying y a veces se suicidan, lo mismo, un bullying fiscal le hicieron. Exactamente. Y bueno, en medio de este bullying fiscal, él se dedicó sus últimos meses en un acto de valentía para los jóvenes, lo tomaron como un acto bastante valiente. Fue el único presidente en la historia del Perú que denunció una mafia. Y bueno, ahí tenemos sus declaraciones para el diario Trome, que fue hace aproximadamente 2 meses, donde él habló sobre el IDL Gorriti, que a él lo acusaba, pues, ¿no?, de una serie de cosas, pues, terribles, ¿no?, sin pruebas, sin nada. Exactamente. Y bueno, básicamente cuando le hablaron de Gorriti, él dijo, pues, no, ¿qué autoridad moral tiene Gorriti, el hombre que trajo a la mafia judía de Avi Danon, Shavit, Maiman, de la manito con Soros? Y pues no se equivocó, ¿no? Ya vamos viendo todos esos actores que van saliendo a la luz. Mira, la respuesta que vino después de esta entrevista, vinieron 2 respuestas. Una respuesta de la Asociación Judía, que, oh sorpresa, para estas cosas sí salta, y no salta, pues, para denunciar las cosas que Gorriti está haciendo y los excesos que está cometiendo y que evidentemente manchan a su comunidad, pero sí saltan para eso. Que algún día, pero Gorriti no es visto, no es bien visto en la comunidad judía, dicho sea de paso. Conozco y tengo muchísimos amigos, conozco al embajador de Israel, tengo muy buenos amigos judíos. Claro, igual yo. Correcto, y te puedo asegurar que el señor Gorriti no es una persona que goce de especial prestigio entre la colonia judía, ni mucho menos, porque se dan cuenta, del periodismo cloaca que realiza y de esa ya actividad. Lo está haciendo de una manera muy evidente. Yo hace poco he escrito un Twitter dirigiéndome a Gorriti y comentando su foto, que algún día, tarde o temprano, tendrá que rendir, si no es en esta vida, de todas maneras en la otra, va a rendir cuentas de las maldades, de las injusticias y de los abusos que ha venido cometiendo. Exactamente. Y la siguiente respuesta que vino fue de Gorriti. Primero de la asociación y luego de Gorriti. ¿Y cómo titula su columna en el Respuesta a un canalla, ¿no? Respuesta a un canalla. No, imagínate el nivel. Es que esa frase me hace recordar el famoso dicho, el ladrón cree que todos son de su condición. Exactamente. Totalmente. Exactamente. Y en resumen, esa respuesta yo la he leído 1000 veces y al final lo único que dice es, ay, único que me... Yo no he dicho que haya recibido coima. Y dice, lo más resaltante es, ay, lo único que me une a estas personas que dicen que he traído es que somos judíos. Pero en ningún momento desmiente 2 cosas. Que eso sea una mafia y que él los haya traído. En ningún momento lo dice, en ningún momento. Y eso es lo más importante. Por supuesto, la aseveración de Alan García era totalmente correcta. Totalmente. Y además, con un poquito de memoria, si es que la prensa, ustedes sí lo hacen, pero si la prensa en general, esa prensa cloaca a la que yo me he referido antes, recordara los hechos como se han producido en el Perú, recordaría, en estos días especialmente, las actividades de Gorriti al lado de Humala,
al lado de Toledo, De al Villarán, lado de Villarán. socia fundadora de IDL. Socia fundadora del IDL. Y también el marido de esta ministra Flor Pablo también está al costado en los nombres. Sí, el que Vaya acaba de cobrar, coincidencia. el que acaba de cobrar a diferentes instituciones del Estado, fíjense amigos televidentes, $6 millones para difundir la ideología de género. Es una consultoría, una serie de consultorías que le han contratado del Jurado Nacional de Elecciones, de la Presidencia del Consejo de Ministros, de la Universidad de San Marcos y de otras instituciones públicas que en total por el cual a través de su ONG, el marido de la actual ministra de la Flor Educación, ha cobrado al Estado, es decir, a nosotros, de nuestros bolsillos, $6 millones para adoctrinar a los niños, para corromper la conciencia de los niños con la pornografía que es propia, como ya hemos visto, de la ideología de género. De la ideología de género. Y no que pasa es algo nada. Y no muy pasa nada. nefasto. Así que Y la esto- cobardía del Congreso, con excepciones, no se atreven, por el desprestigio que tienen y para que no los critiquen más, no se atreven a censurar a esta sinvergüenza Y si de la no, ministra. no se atreven, pasarán a la historia como cobardes. Bueno, ya pasaron Así a la y historia. seguirán pasando. Lo lamento mucho, y pero ya bueno, pasaron. ya que Otra- tocamos este tema, hay que finalizar con la respuesta de Alan García. Porque Alan García Dale. no se amilanó. Él siguió dándole, siguió dándole. A ver, vamos a escuchar un audio con su respuesta del presidente García hacia todas estas injurias que se dieron en su momento por parte del IDL. El día que el señor Toledo, por una diferencia de 3%, ganó las elecciones el año 2001, yo fui al Hotel Sheraton donde él estaba a saludarlo por su victoria la misma noche y no recibió solo como hubiera debido, sino con unas 30 personas. Entre esas 30 personas estaba el señor Gorriti, estaba el señor Avi Danon, que fue de nacionalidad israelí y jefe de seguridad de Toledo durante los 5 años, estaba el señor Maiman, Joseph Maiman bien conocido, estaba el señor Shavit, otra persona de nacionalidad israelí, y ese grupo era subordinado al señor Gorriti, que era una especie de jefe de campaña de Toledo. Lo tenemos. Sí, pues, es que a diferencia de otros, mira, yo no he sido aprista nunca. ¿Tú eres aprista? Nunca, de Ya, ningún partido. ok. Es más, mi familia ha sido antiaprista, te lo puedo comentar. Yo entré en política contra el desastre del primer gobierno de Alan García. Yo, que era empresario, decidí meterme a hacer política para evitar que los políticos terminaran con los empresarios. Así es. Porque vi el desastre al que podía conducir un gobierno como el primer gobierno de Alan García. Pero no podemos dejar de reconocer, a menos que seamos ciegos, Así es, las que en cosas su buenas. segundo Claro. gobierno, Alan García ha sido todo lo contrario. Así como su primer gobierno se podría decir que es quizá el peor o de los peores de la historia del Perú, su segundo gobierno se puede afirmar también, al margen de simpatía o antipatía, por los hechos, que es, si no el mejor de los mejores gobiernos que ha tenido el Así Perú. es, en los últimos 19 años, el mejor gobierno No, que no, hubo fue el de, no solo el de en los Alan últimos García. 19, según, Sí. en mi entender, probablemente de la Más historia del Perú. todavía. Pero en fin, en cualquier caso, puede caerles bien Bien o o caerles mal el señor Alan García, pero lo que no se puede es pretender que los peruanos somos imbéciles. Por ejemplo, o sea, voy a terminar con esta reflexión, porque dicen que estoy defendiendo demasiado, algunos han dicho estoy defendiendo demasiado a Alan García. No estoy defendiendo demasiado a Alan García, estoy defendiendo el derecho al honor que tiene cualquier Toda persona. Los delitos tienen que demostrarse, no basta señalarlos, hay que demostrarlos. Y según el fiscal, el inestable fiscal Pérez, y según las declaraciones, yo sé que nos tenemos que ir, pero termino. No, no te preocupes. No. Ya, según el señor Atala, que ha confesado ahora supuestamente de forma sincera, que en mi concepto no ha sido otra cosa que un chantaje, es decir, para salvarse él de la cárcel, y para, como en efecto así ha sido, y para salvar a su hijo de la persecución, de la justicia, entonces él ha declarado lo que ha declarado. ¿Y qué ha dicho el señor Atala? Supuestamente testaferro de Alan García. Él ha dicho que el 2010 Luis Nava le dijo que la plata
que Odebrecht había depositado en una cuenta en la banca de Andorra a nombre del señor Atala, en realidad no era de Nava, sino de Alan García. Y después, según él, que el propio Alan García le dijo, sí, la plata es mía y me la tienes que ir dando de a pocos. A ver, al margen de otra serie de pruebas o de otra serie de indicios de falsedad de lo que ha dicho este señor, yo tengo un argumento muy sencillo. Si quieren que creamos esa historia, entonces resulta que tenemos que creer que lo que sucedió fue lo siguiente. Del 2007 al 2010, el señor Nava recibía supuestamente la plata en efectivo de Odebrecht y se la entregaba a Alan García. Y a partir del 2010, y en total hasta ahí eran 2.700.000, y a partir del 2010, el 1.300.000 que faltaba para completar los 4 millones, un día se levanta el señor Alan García y se le ocurre y dice, voy a hacer una cosa. Oye, Nava, ven, mira, ya no me entregues tú el dinero, ya no me lo des tú. ¿Sabes qué? Lo que queda por entregarme, el 1.300.000, ese que está en una cuenta que han abierto los de Odebrecht a nombre de Atala, ya no me lo des tú. Dile a Atala que no te dé la plata a ti y más bien que él me la dé a mí. Imagínate. Hay que ser bien imbéciles para creer En esa verdad teoría. es el colmo del absurdo. Creen que somos estúpidos. Total. O que Alan García era tan imbécil como para decir, teniendo ya a la persona a través de la cual le daban dinero, ahora le tenía que decir a otro que él era un sinvergüenza. ¿Sabes qué? Como yo soy un sinvergüenza, te cuento, yo soy el dueño de esa plata, así que dámela a mí, no se la des a nada porque él no es el dueño. Hay que ser Totalmente imbéciles absurdo. para creerse ese asunto. Así es, a otro perro con ese hueso para estos fiscales. Alan García, en lo personal, yo no soy seguidor del APRA, de hecho, soy simpatizante, me gusta la historia, me gusta bastante leer la historia, y el APRA en sus inicios no me gusta tanto, de hecho, me gusta más Sánchez Cerro, para ser sincera, pero al margen de eso, hay que reconocer que este hombre, Alan García, para los jóvenes, en sus 2 últimos meses, a raíz de estas entrevistas, fue el único hombre que denunció una mafia, Pero por día supuesto. como la dijo que hay en Perú, y si hay una mafia, pues que se investigue, así como alguna vez hubo la mafia italiana, la mafia china. Y lo claro. hizo porque, a diferencia de otros, Alan García sí entendía, y eso lo hablamos muchas veces Así en su es. segundo gobierno, sí entendía que la democracia hay que defenderla y que la democracia no es un sistema de gobierno para bobos ni para imbéciles. Así es. Así que hay que Ni mucho defenderla menos con para firmeza. ni mucho menos para engañar a la gente. Ahora, una pregunta que justo bastantes jóvenes que me siguen me han hecho presente. Sobre un tema histórico, ya que tú manejas bastante el tema de la economía, en el plano económico, ¿cómo ves las economías mixtas, por ejemplo, ocurridas en el periodo 1933-1938 en Alemania, conocida popularmente como el verdadero milagro económico alemán? De Konrad Adenauer. Donde, contrario a los mitos populares, en realidad se aplicó una suerte de nacionalcapitalismo, pues se privatizaron muchas empresas, se crearon los bonos MEFO como una suerte de moneda alterna en paralelo al marco alemán, entre otras medidas que desaparecieron la inflación, los 6 millones de desempleados y a su vez el PBI llegó al 50%, un suceso económico histórico sin precedentes. ¿Cómo ves ese tipo de políticas económicas? Lo que pasa es que la economía no es una situación estática, es una cosa dinámica. Y los países, o las economías de los países, o las situaciones y las circunstancias de cada país, no solamente no son las mismas en diferentes épocas, sino que no son las mismas en las mismas épocas, dependiendo del país. De manera que no se pueden extrapolar las cosas. Claro, claro. Yo te voy a decir con franqueza, yo no soy una persona que conoce demasiado de historia. Ya. Y de historia económica yo diría que menos, de manera que no me refiero a eso. Pero lo que sí te puedo confirmar es que lo que está demostrado en el mundo desde hace muchísimos años, cuando tú has dicho, cuando has empezado a decirme, yo pensé que estabas refiriéndote a la época de la posguerra. No, de es la de la Alemania, y es pre, antes, justamente, donde el efectivamente. PBI se dispara el 50%. Efectivamente, pero en fin, ok. Pero es que lo que yo sí estoy convencido es que en cualquier situación y en cualquier país, fíjense que no importa el sistema de gobierno, porque China es en el fondo una dictadura. Hay democracia dentro del partido, Claro. supuestamente dentro del Partido Comunista, pero es Claro. dictadura. Lo mismo podemos hablar de la dictadura de Franco en España.
o compararla con las dictaduras de los países comunistas, de Claro, la los Unión comunistas sí, Soviética es o de otra otros. cosa, todo. Es decir, Sí. si en la economía se respetan las reglas propias de la economía, Así es. la gente progresa. El Claro. gobierno, la forma de gobierno importa, porque sin libertad, sin derechos, sin respeto a los derechos, no se puede desarrollar uno. Pero importa menos el tipo de gobierno que el respeto de las normas de una economía. Así es. Por eso tienes a una China, que es hoy una potencia mundial, tienes a una Singapur. Singapur hoy día es el país más competitivo del mundo. Así es, Y es de una verdad. miseria de país que no tiene ningún Y tipo de tienen riquezas. normas ahora muy estrictas, sociales. Olvídate, las han tenido desde tiempo. Sí. Entonces, en realidad, mi conclusión es que las normas de la economía sana, de la economía de mercado, del capitalismo centrado en la persona humana, no el capitalismo que destruye al ser humano. Claro, no sino el que mercantilismo. no el mercantilismo ni el capitalismo, por llamarlo de alguna manera, salvaje, que Así es, destruye claro. a las personas o las considera simplemente factores de producción. Claro, así es. Una economía centrada en el ser humano, pero respetuosa de las normas de la economía. Yo sí creo que lo que ha demostrado, por ejemplo, en el segundo gobierno de Alan García, una vez más, es que cuando se respetan las normas económicas, cuando se genera estabilidad monetaria, cuando se genera estabilidad fiscal, o sea, equilibrio fiscal, cuando se respeta la seguridad jurídica y se fomenta la seguridad jurídica, las inversiones en un país como el nuestro fluyen. Así es, Y al fluir las independientemente de la inversiones política. generan empleo. Y el empleo, los puestos de trabajo, es la única y verdadera forma de disminuir la pobreza. Los programas sociales alivian momentáneamente una situación de pobreza, pero no reducen la pobreza, porque no deja de ser pobre aquel que recibe una dádiva del Estado o una ayuda Totalmente, económica. y a eso es a lo que voy. El tema del asistencialismo es algo muy penoso porque acostumbra al ser humano a ser un parásito. Exactamente. Las dádivas son comunismo. En cambio, la única obligación de un Estado es darle trabajo a las familias. Los niños pobres no se van a eliminar dándole un vaso de leche diario, Exactamente, no, sino exactamente. dándole trabajo a sus padres. Dándole oportunidad de Claro, trabajo, o sea, sí. generando las cosas, no para darle directamente el Estado del trabajo, Claro, porque eso empresa sería, por ejemplo, privada, aumentar, claro. exactamente, sino generar las condiciones de que cada vez hayan más puestos de trabajo, más inversión y por tanto más puestos de trabajo que permitan a la gente sacar con su propio esfuerzo adelante a su familia. Así es, por Exactamente. eso no podemos seguir en el mito de que el capitalismo es solamente una bestia, que es como decir una tala de árboles indiscriminada, para nada. Sí, claro. El capitalismo puede ser nacional también, puede darle apoyo a las empresas nacionales como sucedió en aquellos años. Porque lo que hay que evitar en una verdadera economía de mercado son las posiciones dominantes, no solo los monopolios, las posiciones dominantes, es. que a veces evidentemente las hay. Hoy, por ejemplo, existe una posición dominante en gran parte de la prensa nacional. No es Y un eso tema hay que propiamente combatirlo, económico, pero sí. evidentemente que hay que combatirlo porque si no pasa lo que Claro nos está que pasando. sí. Y sobre que dependemos, todo, nos claro. trae una chusma política cada vez más grande a este país, porque yo siempre lo digo, esto es chusma política y dictadura del pensamiento, que se está viniendo con fuerza. Ahora, Efectivamente. para finalizar esta entrevista, ¿cómo ves al Perú de cara al 2021? Honestamente, ya, sin tapujos. No lo veo como peruano y como ser humano debería de ser optimista. Yo quiero ser optimista, pero no puedo dejar de ser realista. Tampoco quiero ser pesimista. Pero tal como vamos hoy, yo veo que al 2021 llegaremos con una década perdida. Los 5 años de Humala y los 5 años de Vizcarra, de PPK y de Vizcarra. No veo ninguna capacidad de rectificación, no veo ninguna intención de rectificar o de escuchar sugerencias de gente sensata, sino que más bien creo que el señor Vizcarra, con tal de flotar con cierta popularidad, que además no le está resultando ni le va a resultar porque la economía cada vez se va a ir enfriando más, lo único que quiere Vizcarra es pasar flotando hasta el 2021. Y así no se consigue progresar un país, no se consigue reducir la pobreza, no se consigue generar inversiones, no se consigue que haya menos delincuencia, no se consigue que haya verdadero desarrollo. Así lo único que se consigue es perder los años que nos quedan.
llegaremos al 21, creo yo, al 2021, agotados de la ineptitud de este gobierno. ¿Tú ves que se venga una propuesta radical y que la gente opte por eso? Creo que lamentablemente, por la lamentable e irresponsable papel que está cumpliendo gran parte de la prensa nacional, la mesa está servida para los radicalismos contra el sistema, además, contra el sistema, que podrían llevar al Perú en mucho menos tiempo que en el caso de Venezuela al caos económico y a la miseria social. Pero técnicamente estamos viviendo algo similar a Venezuela. Este es un gobierno prácticamente velasquista. Con la diferencia de que gracias a la Constitución que tenemos, los gobiernos pueden hacer desastres, pero no pueden destruir toda la economía. De manera que la economía en el Perú, con lo que ya hay y con las seguridades relativas establecidas en la Constitución, puede continuar creciendo. Dicen que crecemos estupendo porque crecemos más que cualquier otro país en Sudamérica o en el mundo a veces. Sí, pero es que hay muy diferente crecer a 3% en el Producto Bruto Interno cuando un país ya está desarrollado, claro, como los países de Europa, a crecer 3% en países subdesarrollados donde la pobreza es todavía el 30 y pico por ciento, como es en nuestro caso. De manera que si no crecemos a más de 6% en producción anual, bueno, entonces lamentablemente las cosas no van a mejorar para el país. El país y eso es lo que yo creo que va a pasar. paralizado, pero tenemos que agradecer que esta Constitución del 93, una Constitución que los comunistas, los caviares, los rojos, no le perdonan a Fujimori. A eso van. No le perdonan, quieren cambiarla. El objetivo de todo este lío que están armando en distintos ambientes y aspectos, el objetivo fundamental es tumbarse la Constitución. No hay que permitirlo, hay que estar alertas y, como dijo el cardenal Cipriani, hay que ser rebeldes frente a esto que está sucediendo. No podemos ya ser indiferentes. No hay que perder, como dije al principio, no hay que perder ni la capacidad de indignarse, ni la capacidad de admirarse y de entusiasmarse. Y de reaccionar también. Así que ha sido un gusto, Rafael, tenerte Gracias el día de hoy. Encantado. Espero tenerte en próximas oportunidades y ya saben, me pueden seguir en mi canal de YouTube, The Pilot TV, en Twitter, The Pilot, en Facebook, The Pilot Face y en Instagram como In The Pilot. Será hasta la próxima. Chau, chau.